Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora, sí se le escucha. Gracias. Disculpen la tardanza, pero es que he tenido que conseguir aula para poder entrar. ¿Pueden decirme, por favor, si ven mi lámina? Sí, Sí, sí se ve. doctora, sí se llega a visualizar. Muy amable, gracias. Entonces vamos a empezar la clase hoy día. Es sobre enfermedades bronquiales. Vamos a tratar las principales enfermedades, que es el EPOC y el asma. Vamos a hablar un poco de epidemiología, clasificación y su fisiopatología. Un poco hablando de EPOC, para que vean ustedes cómo está modificándose la pirámide de edad y la distribución por sexo, encontrando que hay mayores que gente adulta, ¿no? Y entonces vamos a encontrar mayores enfermedades que tienen las personas adultas. Y entre ellas, una de las enfermedades crónicas es el EPOC, tanto en hombres como mujeres, como las primeras causas de enfermedades en personas mayores, y también en países en vías de desarrollo y en países desarrollados. El EPOC, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser una limitación del flujo aéreo. Y para saber si hay una limitación del flujo aéreo, tengo que haber justamente una prueba donde me evalúe el flujo aéreo, que es la espirometría. Entonces, en la espirometría yo voy a tener un valor que es el volumen respiratorio forzado primer segundo entre la capacidad vital. Y eso normalmente es el 70% o menos de, o 0.7. Entonces, cuando es menos de 0.7 o menos del 70%, entonces yo puedo decir hay una limitación del flujo aéreo. El EPOC clínicamente tiene varias formas de comportamiento. Y entonces la última clasificación lo clasifica así en un cuadrado que está dividido en 4, donde para que se pueda clasificar al paciente hay que ver si el paciente ingresa varias veces a hospitalización o no, si se cansa mucho o no, y si su su vida normal, ¿no? Cotidiana se ve afectada. Entonces, para eso, se divide si ha tenido varios ingresos, que están en la parte de arriba, si ha tenido menos ingresos hospitalarios en la parte de abajo. Se ve si tiene más disnea en esta parte de acá, y si tiene menos disnea, perdón, más disnea acá, menos disnea acá. Acá ustedes van a poder observar cómo se clasifica la disnea. Y también si afecta su vida cotidiana, si no la afecta, y si sí la afecta. Y para ver si hay una afección en la vida cotidiana, se utiliza un cuestionario que se llama CAT, que ustedes están viendo acá. Entonces, en ese cuestionario, de acuerdo al puntaje que obtiene el paciente, uno lo puede clasificar en menos de 10 o más de 10. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios, uno lo puede clasificar en cualquiera de estos cuadrados, ¿no? Por ejemplo, el A es el paciente que tiene menos ingresos hospitalarios, no le afecta su vida cotidiana y no se cansa. En cambio, el D es aquel paciente que sí se hospitaliza muy a menudo, que sí se cansa mucho y que sí le ha afectado la vida cotidiana. Entonces, esto nos sirve para más o menos clasificar al EPOC clínicamente, ¿no? Vamos a ver un poco de histología para entender el EPOC. En la histología vamos a ver, acá está el epitelio, caracterizado por las células cilíndricas ciliadas. Después tenemos a la membrana basal, que es la que está acá. Miren ustedes que también los macrófagos se encuentran como primera línea de defensa a nivel del epitelio. Luego tenemos a la lámina propia, ¿no? Donde se va a conjuncionar las células que van a producir inflamación, o si no, denominado matriz extracelular. Luego tenemos la muscular y la submucosa, donde se encuentran principalmente las células que van a producir moco. Y en el alveolo está caracterizado por el epitelio cilíndrico también ciliado, que es los neumocitos de tipo 1, y también tenemos a los neumocitos de tipo 2, que son los que van a producir la sustancia surfactante, y también encontramos al macrófago como célula principal de la inmunidad, ¿no? Y las células epiteliales son importantes porque van a intervenir también produciendo mediadores inflamatorios si es que hay una noxa, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa cuando hay un elemento nocivo, como por ejemplo el humo del cigarrillo? Va a haber un engrosamiento de las vías aéreas y va a haber también producción de moco. Entonces, lo primero que va a ocurrir es de que la molécula del tabaco va a ser captada por el macrófago y el macrófago va a eliminar citocinas proinflamatorias que van a estimular la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata atrayendo al neutrófilo y la inmunidad adquirida atrayendo al linfocito T, diferenciándolo en linfocito T CD8. Luego, estas células van a producir sustancias, por ejemplo, las perforinas y la enzima produce el linfocito TCD8 para destruir al bronquio o al alveolo. El neutrófilo que va a tener proteasas que van a destruir la elastina, que es parte de esta matriz extracelular, con esta enzima, y también metaloproteasas también que son proteasas que van a destruir la matriz extracelular, ¿no? Y también cuando el macrófago es activado por el humo de cigarrillo o por las sustancias contaminantes, lo que va a hacer es también atraer al fibroblasto, que también se encuentra a nivel de la matriz extracelular. Y este fibroblasto lo que va a hacer es producir sustancias que van a hacer producir más células, más músculo y atracción de los fibroblastos, ¿no? Que son el factor de crecimiento del fibroblasto alfa y el beta. ¿Y por qué son importantes? Principalmente el beta porque va a producir la remodelación tisular y va a disminuir los receptores para los beta-2 adrenérgicos. Por lo tanto, generalmente un paciente con EPOC no va a funcionar mucho con aquellos medicamentos beta-2 agonistas, sino con los anticolinérgicos, ¿no? Y también va a producir el factor de crecimiento alfa, va a producir el aumento de la producción de moco a través de las células caliciformes que se encuentran en las mucosas, ¿no? Y entonces las células epiteliales también van a intervenir, ¿no? Las células epiteliales también a la hora que producen su inflamación a través de las sustancias nocivas, también van a producir factores de crecimiento beta, que va a activar más al fibroblasto, y el fibroblasto va a producir entonces fibrosis a nivel del tejido bronquial, ¿no? El neutrófilo va a ser atraído por el macrófago. Entonces acá tenemos el humo de cigarrillo que activa el macrófago va a eliminar sustancias citocinas proinflamatorias, dentro de ellas el leucotrieno, pero también la interleucina 8. La interleucina 8 es un atrayente del neutrófilo. Entonces lo atrae al neutrófilo y el neutrófilo se va a, su papel importante es el de activar aquellas proteasas, ¿no? Que van a destruir la matriz extracelular tanto del pulmón como de las vías aéreas, ¿no? Entonces va a producir, por ejemplo, proteasas, catepsinas, metaloproteasas, ¿no? Que van a terminar destruyendo la matriz extracelular y también el bronquio. El macrófago también es muy importante, porque ya hemos dicho, ¿no? De que primero la primera célula que se encuentra a nivel del árbol bronquial y también del alveolo es el macrófago. Y es el que va a producir la estimulación de estos macrófagos, van a producir citocinas proinflamatorias que van a atraer al neutrófilo, pero también va a atraer a las células de la inmunidad adquirida, como el linfocito T. Y el neutrófilo entonces finalmente va a producir las proteasas. El macrófago entonces se va a encontrar casi 10 veces más cantidad en aquellos pacientes que van a fumar que en aquellos pacientes que no fuman. Y si yo encuentro mayor cantidad, puede ser que de repente se relacione con la gravedad de la enfermedad. Además, el humo del tabaco a nivel del macrófago va a producir mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 8 que hemos visto que atrae al neutrófilo, la proteína quimiotáctica del monocito, que es el que va a atraer
al linfocito G. Tenemos al leucotrieno también B, las metaloproteasas, las catequinas, ¿no? Que tienen propiedades destructivas, ¿no? A nivel de la matriz extracelular. Hemos dicho también que la inmunidad adaptativa también se activa a través del linfocito T. Y el linfocito T se va a diferenciar en los linfocitos TCD8 principalmente. Y estos linfocitos TCD8 tienen unas sustancias que son perforinas y granzimas, que cuando son activadas van a salir por exocitosis y a nivel de la célula, por ejemplo en este caso la célula epitelial, o la célula del bronquio, va a producir poros, ¿no? A través de la perforina, y va a producir también las granzimas, que son enzimas, que van a destruir la célula diana, ¿no? Como les dije, también hay un desequilibrio entre las proteasas y antiproteasas. Habíamos dicho de que el cigarrillo activa el macrófago produce interleuquina 8, la interleuquina 8 atrae al neutrófilo y el neutrófilo finalmente produce las proteasas. Debe haber un equilibrio entre proteasas y antiproteasas. Una antiproteasa muy famosa es la alfa-1 antitripsina. Entonces, nosotros debemos tener un equilibrio entre ambas. Pero si ocurre una sustancia nociva, entonces lo que va a producirse es que va a aumentar las proteasas o pueden disminuir las antiproteasas. Dentro de las proteasas que conocemos, por ejemplo, está la elastasa, la catepsina, la proteinasa, las metaloproteasas, principalmente metaloproteasa 9, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a hacer una proteólisis, ¿no? Van a destruir la membrana celular, van a producir aumento de moco y van a activar los factores de crecimiento. Entonces estamos hablando de que hay una destrucción de la matriz extracelular. ¿En qué consiste la matriz extracelular? Acá tenemos los neumocitos tipo 1 y esta es la matriz extracelular. En la matriz extracelular se va a encontrar el macrófago y se va a encontrar el fibroblasto. El fibroblasto es la célula principal de esta matriz, que va a tener como función principal el de producir fibras de colágeno y fibras elásticas. Y entonces esto va a facilitar el movimiento que tiene el pulmón, las vías aéreas, el alveolo, etc., ¿no? Entonces acá vemos una fotografía de las fibroblastos que van a producir el colágeno y la elastina, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay el humo de cigarrillo? Estas especies, estas sustancias que van a activar al macrófago van a producir también sustancias reactivas de oxígeno, van a disminuir a las antiproteasas y van a aumentar las proteasas, como por ejemplo la elastasa, y entonces a través del neutrófilo, que ya hemos dicho, ¿no? Y va a producir una destrucción a nivel del macrófago alveolar y a nivel del intersticio también. Entonces, finalmente vamos a ver un pulmón destruido, como ven ustedes estas áreas negras, donde no hay pulmón, ¿no? Que no va a ventilar, no va a respirar. Y este macrófago también va a producir otros mediadores inflamatorios, como por ejemplo los leucocienos, la interleuquina 8 que ya hemos dicho que atrae al neutrófilo, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, que van a producir también síntomas o signos extrapulmonares, ¿no? Y los factores de crecimiento que ya habíamos conversado. También hay cambios oxidativos que lo da principalmente el epitelio y el macrófago, ¿no? Cuando están inflamados. Van a producir sustancias reactantes, principalmente debidas al oxígeno, un estrés oxidativo. Este estrés oxidativo va a producir una peroxidación lipídica, una señalización a nivel del ADN y también a nivel del macrófago, produciendo la activación del factor nuclear kappa beta para producir citoquinas proinflamatorias, y también este estrés oxidativo va a dañar a nivel de la mitocondria. Entonces, en resumen, el humo de cigarrillo puede producir inactivar a las antiproteasas, que son las que nos protegen, activar la secreción de moco y estimula un exudado sistémico.
No solamente es el alveolo, la vía aérea, lo que se va a afectar, sino también están las arterias, ¿no? Entonces, se ha visto en muchos estudios de que la íntima de las arterias pulmonares en el EPOC van a aumentar de tamaño y que van a producir una disminución de su luz y por lo tanto pueden producir hipertensión pulmonar. Además, hay un fenómeno que se denomina hiperinsuflación. Acá tenemos un pulmón que está representado en este diagrama, donde estas son las vías aéreas, vendría a ser el diafragma, y esta es la parte de la caja torácica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el EPOC? Hay una disminución de la luz del bronquio, entra aire pero no puede salir, entonces aumenta el volumen de aire en el pulmón, pero no significa que haya mayor aire, mayor ventilación, no, significa que no, más bien no va a ventilar. Pero como entra bastante aire, crece este pulmón y lo que trata de hacer es ensanchar la caja torácica y disminuir el diafragma y disminuir también su elasticidad, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? Entonces un paciente con, por ejemplo, que está normal, en la inspiración toma aire, ¿no? Se llenan los pulmones, se jalan hacia afuera y el bronquio se abre, ¿no? En la expiración, en un pulmón normal, el bronquio se cierra. ¿Por qué? Porque todo se conjunciona hacia adentro, hacia el centro, a la hora que uno bota el aire y todo se achica, y entonces achica el bronquio. Pero si estaríamos hablando de un paciente con EPOC, donde ya hay una obstrucción del bronquio, durante la inspiración se abre, pero no totalmente, ¿no? Y durante la expiración, al cerrarse todo, al colapsarse todo durante la botada del aire, probablemente los bronquios se van a quedar cerrados y entonces no va a salir el aire y por eso es que va a haber esta hiperinsuflación. También se ha visto de que los factores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, también tiene un efecto a nivel muscular, ¿no? Y entonces disminuye la presión tanto de inspiración como de expiración. Miren ustedes, esta es una persona antes de su diagnóstico de EPOC, una persona fumadora probablemente, y después como los cambios no solamente es a nivel del pulmón, sino también sistémicos. Y se cree que es por los factores, las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Que van a producir depresión, osteoporosis, anemia, diabetes, etc. Entonces ya habíamos dicho de que como disminuye sus receptores para las terminaciones alfa-adrenérgicas, se utiliza para el tratamiento los anticolinérgicos, ¿no? Principalmente. Vamos a ver algunas diferencias entre el EPOC y el asma, ¿no? Hemos dicho de que el EPOC, las células principales son el macrófago, el neutrófilo y las células TCD8. En cambio, en el asma, las células principales son los eosinófilos, las células T, pero las células TCD4, especialmente las TH2. En relación a las citoquinas proinflamatorias, en el EPOC es fundamental la interleuquina 8 que va a traer al neutrófilo, pero también está el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6 que tienen que ver con el proceso inflamatorio sistémico. En cambio, en el asma, las interleuquinas que están involucradas, está el interleuquina 4, la interleuquina 5, que es un quimoatrayente el eosinófilo, y la interleuquina 13, ¿no? Estrés oxidativo principalmente ocurre en el EPOC. En el EPOC no solamente se va a afectar la vía aérea, sino también el pulmón, ¿no? El parénquima pulmonar y también los vasos sanguíneos. En cambio, en el asma principalmente es la vía aérea. Entonces, en el asma, ¿qué ocurre? También es un proceso inflamatorio, es crónico, es una enfermedad que no se cura y es una enfermedad que también es de tipo inflamatorio y que va a tener células inflamatorias como por ejemplo los mastocitos, los eosinófilos, las linfocitos TCD4, especialmente los TH2, los basófilos, los neutrófilos y las plaquetas. ¿Qué estructura se va a afectar? Generalmente el músculo liso, principalmente el músculo liso. Y hay mediadores inflamatorios como la histamina, leucotrienos, prostaglandinas, adenosina, endotelina, el óxido nítrico.
El asma es una enfermedad multifactorial. Pueden haber factores genéticos, pero se ha determinado de que hay muchos genes involucrados y por lo tanto no se le puede achacar a una sola gen esta enfermedad. También hay factores ambientales, ¿no? Por ejemplo, la dieta rica en carbohidratos o los pacientes obesos tienen más asma que los no obesos. O aquellos expuestos al humo de tabaco también pueden tener más asma que aquellos no expuestos, ¿no? Entonces, tienen que ver mucho el epitelio, tienen que ver mucho los macrófagos, tienen que ver también aquellas células de la inmunidad adquirida como los linfocitos T y los linfocitos B que van a producir los anticuerpos, especialmente inmunoglobulina E. El asma se clasifica de dos maneras, ¿no? El asma alérgica y el asma no alérgica. Vamos a hablar del asma alérgica. En el asma alérgica debo tener un alergeno. Puede ser, por ejemplo, no sé, el polen, puede ser de repente la abeja, puede ser de repente un medicamento, ¿no? Pero especialmente el perrito ni el gatito intervienen en esta patología. Bueno, tenemos entonces el alergeno, y el alergeno es presentado por una célula dendrítica al linfocito T. Y el linfocito T se va a diferenciar en el linfocito TH2, que es el que va a producir el asma de tipo alérgico. Estábamos en el linfocito TH2, ¿no? El linfocito TH2 a través de la interleuquina 4 y la interleuquina 13 va a activar al linfocito B. Y el linfocito B va a producir anticuerpos, que es la inmunoglobulina E, ¿no? Miren ustedes acá, estamos en la inmunoglobulina E, que va a activar al mastocito, y el mastocito va a liberar sustancias inflamatorias. Pero como les dije, el 80% del asma generalmente es de tipo alérgico, pero hay un 20% de asma que no es alérgico, que es producida por la polución, la contaminación ambiental, por microbios, etcétera, ¿no? Hace poco hice una charla sobre contaminación ambiental y se pudo ver que había muchos estudios durante muchos años en los cuales se asociaba mucho la contaminación ambiental y la exacerbación y también el origen del asma, ¿no? Entonces vemos cómo actúan tanto el macrófago, las células natural killer, al igual que algunas citoquinas proinflamatorias para producir también eosinofilia y inflamación del tejido bronquial. Entonces, una vez que hay la inmunoglobulina E, va a ir al mastocito y el mastocito va a degranularse. Miren acá todas las sustancias que tienen que ver con la inflamación del mastocito, ¿no? Como histamina, por ejemplo, una de las sustancias mediadoras de la inflamación, la histamina, que va a producir vasodilatación, aumento de la permeabilidad, broncoconstricción, ¿no? El asma se clasifica de acuerdo a su control. Por ejemplo, si un niño va a la consulta con su mamá y la mamá dice, bueno, pues todo el día está bien, va al colegio, no falta, en la noche duerme muy bien, no necesita medicamentos, le hago la prueba de espirometría y está normal, entonces quiere decir que este paciente está controlado, probablemente no necesita medicina, ¿no? Pero si va otra madre y me dice, bueno, pues sí, en el día necesita la medicina porque 2, 3 veces al día tose. Bueno, sí va al colegio, pero no puede hacer mucho ejercicio. En la noche a veces se despierta en la noche tosiendo y necesita su medicamento. Entonces quiere decir de que este asma está parcialmente controlado y por lo tanto necesita aumentar el medicamento que esté utilizando, ¿no? Vamos a ver las fases del asma. Hemos visto cómo se clasifica el asma en alérgica, no alérgica. Hemos visto también su clasificación de acuerdo a su control en asma controlada, parcialmente controlada y no controlada. Y ahora vemos las fases del asma. En la fase del asma hay una fase inmediata que ocurre solamente en horas. En esta fase inmediata es la broncoconstricción a través de la degranulación del mastocito lo que va a producir esta fase, ¿no?
¿Qué cosa lo puede desencadenar? El frío, algunas sustancias, algunas medicinas, los AINES, por ejemplo, colorantes, ¿no? El susto, la ansiedad también lo puede producir. Entonces tenemos el alergeno, tenemos el mastocito se degranula, produce sustancias mediadores de inflamación y esto va a producir aumento de la permeabilidad capilar, vasodilatación y broncoespasmo. En esta primera fase, entonces, el tratamiento sería un broncodilatador porque estaba produciéndose un broncoespasmo, ¿no? Lo mismo, estamos viendo lo mismo. Y este es para decirles cómo es que por ejemplo, el beta-2 agonista va a producir una inhibición de la fosfodiesterasa y por lo tanto se va a producir una broncodilatación. La fase tardía del asma está mediada más por la inflamación del eosinófilo, ¿ya? Es más tardía porque ocurre en más horas. Entonces se trata de un niño de repente que fue expuesto al polvo y que después de 2 o 3 días la madre recién lo lleva al médico y presenta pues su inflamación. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el alergeno, además de ir al mastocito y producir la degranulación del mastocito con las sustancias inflamatorias, además ha producido también la activación del linfocito T. Y el linfocito T, a través de la interleuquina 5, va a ir hacia la médula ósea y va a producir la estimulación del eosinófilo. Se va a sintetizar eosinófilo, va a salir y va a adosarse al endotelio, así con los BCAM y CAM, ¿no? Selectinas, adicinas, y va a salir al bronquio donde está afectado. Y entonces este eosinófilo puede producir proteínas básicas, leucotrienos, que van a hacer el proceso inflamatorio. Para que vean que las células dendríticas son las principales células que van a presentar el antígeno. Es importante que sepan que el linfocito T se va a diferenciar en linfocito TH2, ¿no? A través de la interleuquina 4, 5 y 13, ¿no? Y que el mastocito va a producir la degranulación de sustancias de inflamación como la histamina. Y finalmente el eosinófilo es importante porque va a producir proteínas catiónicas, neurotoxina, peroxidasa, leucotrienos, citoquinas que van a producir el proceso inflamatorio. Hay una teoría que se llama teoría de la higiene bronquial. ¿Qué dice la teoría? Dice que debe haber un balance entre los linfocitos TH1 y TH2, ¿ya? Entonces dice que un niño, por ejemplo, que está cochinito, sucio, que come en la calle, que come de la basura, etcétera, etcétera, este niño va a tener un montón de infecciones. Al tener muchas infecciones va a tener mucho TH1. Por lo tanto, no puede tener TH2 y por lo tanto este niñito no va a sufrir de asma. En cambio, aquel niñito que está cuidadito, limpiecito, etcétera, va a tener pocas infecciones. Al tener pocas infecciones, tiene poco TH1, por lo tanto va a tener más TH2. Entonces, este niñito sí va a tener más asma, ¿no? Debido a lo anteriormente dicho, un paciente no puede tener neumonía y asma al mismo tiempo. No puede, no puede tener TH1 aumentado por la neumonía y TH2 por el asma no podría tener, ¿ya? Pero sí, una infección por virus sí puede desencadenar un asma, ¿no? Entonces, la infección viral puede producir una respuesta celular citotóxica o puede ser que a través de los linfocitos T helper se pueda diferenciar entre helper 2, ¿no? Entonces, aquellos niños menores de 6 meses pueden tener una exacerbación de su asma por el virus sincicial respiratorio, ¿no? Y finalmente, cuando hay una falta de la curación del asma, puede ocurrir una fibrosis, ¿no? Con crecimiento subepitelial de la matriz extracelular, con aumento de vasos sanguíneos y con el infiltrado de células inflamatorias. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
Ninguna, doctora, todo claro. Sí, dime, doctora. ¿Me escuchan? Sí, doctora, Sí, todo doctora, la claro. escuchamos. ¿Alguna pregunta, Diego? ¿Alguna duda? No, doctora, todo está claro, gracias. Ok, muy amable. Gracias, jóvenes. Cuídense. Hasta luego, Hasta doctora. luego.